Claudia, le pediría que... Muy amable. A continuación va a hacer uso de la palabra en su tiempo al señor Manuel Riesco Larraín, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA. Muchas gracias, don Manuel. Del ministro. De los tiempos de diputados dicen que es la chaqueta. En nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA. Mira acá, debajo de los aparatitos esos que están ahí de los... Otra vez. Ahí sí. No. Por favor, diputado, usted que... No, sin hacerlo tiro. Queda poco. Apáguela. Damaso. ¿Por qué no ves, por favor, el micrófono, Manuel? Espérate. Espera. Ahí sí. ¿Aló? No. Ahí sí. Ahí está. Bueno, en nombre de SENDA, quisiera, señor presidente, agradecer a la comisión por esta invitación. SENDA rechaza terminantemente el proyecto de reforma previsional actualmente en discusión. Este aumenta brutalmente el impuesto al trabajo, con efecto negativo en empleo y salarios, no mejora significativamente el pequeño aporte de las AFP al pago de pensiones, pero duplica los enormes excedentes de cotizaciones desviados a perpetuidad hacia los mercados financieros a disposición del gran empresariado. Esta última es la verdadera causa de las bajas pensiones y del déficit fiscal, puesto que el Estado se ve forzado a la irracionalidad de endeudarse para financiar 4/5 de las bajas pensiones que se pagan actualmente en el país. Las paga el Estado. 4/5 de las pensiones en Chile las paga el Estado. Mientras ahorra, entre comillas, en inciertos mercados financieros, reiteradamente y sin retorno, por eso mismo, el grueso del impuesto al trabajo que en sus niveles actuales permite duplicar los beneficios de hoy y sustentarlos hacia el futuro. Al rechazar el gobierno la reiterada solicitud de separar la discusión del modesto y necesario incremento propuesto para el pilar solidario, lo condiciona a la agravación de este abuso e irracionalidad. Por estos motivos, que se detallan brevemente a continuación, SENDA solicita respetuosamente al Parlamento considerar el rechazo a la idea de legislar este proyecto. O sea, si nos hacen caso, estimados diputados, todo el problema que se discutía al principio de lo apurado de esta tramitación se lo pueden aliviar.
ojalá lo rechacen de plano. El incremento propuesto de las cotizaciones obligatorias sube este impuesto, que se aplica íntegramente solo a los trabajadores que ganan menos de 2 millones de pesos al mes. Porque un gerente de AFP que gana 30 no paga el 12,78% de impuesto, paga el 0, y tanto por ciento de este impuesto. Aumenta este impuesto, que hoy día es 12,8% de los salarios imponibles para estos trabajadores, a 17%. Un incremento de 1/3 en el impuesto al trabajo. En el caso de los honorarios, el impuesto adicional es de 17% de los ingresos, puesto que hasta la aprobación del proyecto respectivo el pasado 4 de enero, los honorarios no tenían la obligación de cotizar. Ello afectará, como aquí se ha dicho, negativamente las remuneraciones y el empleo, como han reconocido el Banco Central, el propio ministro de Hacienda y la unanimidad de los economistas y los expositores que me han precedido. Es decir, este impuesto lo pagarán los trabajadores, aunque sea desembolsado por los empleadores. Este brutal incremento en el impuesto al trabajo no tendrá ningún efecto, nunca, sobre las pensiones actuales. Tampoco mejorará significativamente las de futuros jubilados. En nada, por mucho tiempo, y aún al cabo de 3 décadas, su efecto en el cálculo de las mismas será muy inferior al incremento de las remuneraciones. De este modo, el modesto aporte autofinanciado por el ahorro en el sistema de AFP, que a diciembre del año 2018, es decir, diciembre recién pasado, alcanzó a 146.419 pesos por jubilado. Eso es lo que aporta el ahorro a cada jubilado, en promedio. Y que representa hoy un 18,5% de las remuneraciones imponibles. Esto va a ser peor cuando termine este proyecto, porque las remuneraciones van a subir más que las pensiones. Dicho incremento de impuesto será transferido íntegramente y a perpetuidad a los mercados financieros, al igual que la mayor parte de las cotizaciones actuales. Durante el año 2018, el año pasado, y expresado en moneda de diciembre, del recién pasado, el sistema de AFP recaudó cotizaciones por 598.282 millones de pesos al mes, en promedio. O sea, 600.000 millones de pesos al mes es lo que recauda la AFP en el tan precario sistema laboral que tenemos. 600.000 millones de pesos al mes en la recaudación, de los cuales destinó solo 190.000, un 32% al pago de pensiones. 32%. 190.000 millones de pesos. 32. Sí, 190.000 millones. Al pago de pensiones autofinanciado con ahorro. Se embolsó el sistema de AFP en comisiones y primas netas 159.085 millones de pesos. Es decir, el 27% de las cotizaciones se las embolsaron en comisiones y primas netas a los administradores del sistema. Es decir, una cantidad similar a la que pagaron en pensiones. Y el resto, que fueron 259.000 millones de pesos, el 42% de las cotizaciones de ese mes,
lo destinaron al fondo de pensiones. Con la reforma propuesta, este último monto se duplicaría, puesto que, ¿qué significa el 4%? Significan 200.000 millones de pesos adicionales, porque resulta esclarecedor para los señores diputados y para resolver el problema, que es lo que nos interesa a todos, y a buena hora, resulta esclarecedor que cada punto de cotizaciones representa 50.000 millones de pesos mensuales. Y eso es un sexto del total que se paga en pensiones hoy día. Un sexto. O sea, destinando de los puntos que hoy día tenemos, 6 puntitos, ¿no es cierto? Y si nada más cambia, podríamos duplicar las pensiones. O si terminamos todo este sistema y destinamos el 12% a, digamos, pagar pensiones y no a financiar este supuesto ahorro, estaríamos duplicando las pensiones. Tal como demostró el premio Nobel Franco Modigliani, que yo creo que los trabajadores chilenos deberían, junto a la profesora Leocadio Bresciac, levantarles una estatua. Franco Modigliani demostró que el fondo de pensiones acumulado no será devuelto jamás, puesto que solo se incrementa mes a mes con estos excedentes de cotizaciones que se esfuerzan, al igual que todas las cotizaciones, a una masa de trabajadores cuyo número e ingresos se incrementan. Y Modigliani se ganó el premio Nobel, demostrando que en cualquier grupo que ahorra la primera mitad de su vida y desahorra la segunda mitad de su vida, es decir, ahorra cero, sin embargo, si su número aumenta o su remuneración aumenta, generan un fondo que crece indefinidamente. ¿Qué es lo que pasa exactamente con el fondo de pensiones? En eso, este fondo beneficia ¿a quién? Pues? Beneficia principalmente a los gestores financieros y al gran empresariado nacional y extranjero, que lo recibe en forma de reiterados préstamos y aportes de capital accionario. En eso consiste la denominada capitalización individual, es decir, desviar al ahorro a perpetuidad el grueso del impuesto al trabajo, cuyo flujo corriente permite financiar pensiones dignas hoy y hacia el futuro. Lo anterior se agrava por la administración privada de dicho ahorro, que concentra el grueso del mismo en los gestores del sistema. Los grupos propietarios de AFP y compañías de seguros que operan rentas vitalicias se han embolsado en propiedad plena, en forma de comisiones y primas únicas, la mitad de todas las cotizaciones entregadas a la AFP a lo largo de casi 40 años. La mitad de las cotizaciones han ido a parar a las compañías de seguro de las AFP. Solo 6 grandes grupos concentran 2/3 de esta mitad de las cotizaciones. Si quieren saber quiénes son los que realmente ganan con el sistema de AFP, pueden ver en el cuadro anexo al texto que estamos entregándole quiénes son los dueños de esas empresas. Podemos después decirles quiénes son. Son solo 6. Ellos son los que se quedan con la plata, pues. Y no la van a devolver nunca. Ahora, ese flujo les ha permitido pagar todas las rentas vitalicias y cubiertas por el seguro y embolsarse un flujo de comisiones y primas netas de un orden de magnitud similar al que han destinado al pago de pensiones. El flujo futuro de estas comisiones compensa con creces el pasivo que representan las rentas vitalicias por pagar.
el enorme costo de administración del sistema que representan las comisiones y primas netas embolsadas por las AFP y compañías de seguro equivalen a la mitad de todas las ganancias por variación de cuota obtenida por el Fondo de Pensiones desde sus inicios en 1981 hasta ahora. También hay un cuadro que muestra eso anexo a esto. De ese modo, los gananciales netos del Fondo de Pensiones, descontadas las comisiones y primas netas embolsadas por los administradores, AFP y compañía de seguro, se reduce a menos de 1/3 del total del fondo. Es decir, 2/3 del fondo de pensiones acumulados desde 1981 se deben a los aportes netos de los afiliados y el fisco, y solo el tercio restante se explica por variación de cuota. Como es sabido, los reguladores financieros exigen en todos los países que los administradores de fondos de inversión publiquen las comisiones cobradas y la rentabilidad neta después de descontarla. Sin embargo, la propaganda engañosa de las AFP, a la cual nadie le pone coto, como tampoco nadie le pone coto a su descarada participación con fondos de todos los trabajadores en influenciar las políticas públicas en su beneficio. En otros países les prohibieron hacer eso. Esta propaganda engañosa difunde majaderamente la especie que la mayor parte del valor acumulado del fondo se debería a la variación de cuotas, sin descontar las comisiones y primas netas cobradas por ello. Por otra parte, dicha propaganda exagera la rentabilidad obtenida por el fondo al publicar el promedio de variación de cuotas desde los inicios del sistema, sin considerar los fondos acumulados a cada momento. Como aquí uno de mis predecesores hizo referencia a esto. Aún así, puesta en perspectiva del rendimiento de largo plazo de los mercados financieros, dicha rentabilidad es similar a la de la bolsa de Wall Street. Uno de los gráficos que estamos adjuntándole muestra esto con claridad. Porque el gráfico ese, que después lo podemos ver si quieren, muestra 150 años de variación de Wall Street, de la bolsa de valores de Wall Street, y tiene engarzado al final, comparada con esta variación, la variación de la cuota de la AFP, y son prácticamente iguales. Y la alta rentabilidad promedio que exhiben las AFP se debe, y en ese gráfico queda clarísimo, a que las AFP se crearon en 1981, y 1981 es uno de los puntos más bajos de la bolsa a nivel internacional. Lo mismo que pasa con los multifondos, que se crearon en el año 2002, y el año 2002 era el punto más bajo después de la caída del año 2000. Es por eso que aparecen con estas rentabilidades de tal magnitud. Sin embargo, si se considera la rentabilidad de largo plazo de Wall Street, ¿cuánto es, pues? 2,2% anual en promedio. De este modo, el funcionamiento real de los mercados financieros confirma que, como es evidente, y ha sido reconocido hasta por el más respetado de los inversionistas, Mr. Warren Buffett, en el muy largo plazo, los mercados financieros no pueden exceder el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque ¿de dónde saldría la plata? De este modo, se desmiente el mito fundante de las AFP, que los mercados financieros pueden crecer más rápido que el número de cotizantes, que son la base de sustentabilidad de los sistemas de reparto
y que crecen a un ritmo similar al PIB. Las pensiones que se pagan en Chile, muy bajas con la única excepción de las que perciben de modo fraudulento un puñado de ex altos oficiales y funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, las pensiones que se pagan en Chile son financiadas casi en su totalidad con cargo al presupuesto fiscal. Este desembolsa actualmente 4/5 partes del gasto total en pensiones, que el año 2018 alcanzó a 10,3 billones de pesos, incluyendo el aporte fiscal. Incluye 1/3 de las pensiones que pagan las AFP, las paga el fisco, con el APS, los bonos de reconocimiento. Todas las pensiones civiles no contributivas, las solidarias, las de reparto, que sumadas son tantas como las que pagan las AFP. Paga todas las pensiones militares y además otras prestaciones previsionales, donde se gasta 1,8 billones de pesos y que incluyen, por ejemplo, los planes de retiro, que son otros subsidios de la AFP, porque esos planes de retiro existen porque las pensiones son malas. O sea, en resumen, el fisco en Chile paga 4/5 partes de las pensiones. Es decir, al igual que en el resto del mundo, en Chile se pagan las pensiones con impuestos corrientes. Es decir, hay sistema de reparto en Chile. Y no con ahorro. El ahorro aporta solo 1/5 de el gasto en pensiones chileno. 1/5. La diferencia es que el impuesto al trabajo supuestamente destinado a pensiones, en Chile se desvía en su mayor parte y a perpetuidad a los mercados financieros. ¿Y qué es lo que hace el proyecto gubernamental? Va a agravar la irracionalidad de endeudar al fisco para pagar pensiones, al tiempo que ahorra la mayor parte de las cotizaciones en inciertos mercados financieros, supuestamente para solventar pensiones futuras. Nosotros insistimos en este argumento porque es el que convenció a todos los países de Europa que terminaron en los últimos años con los sistemas tipo AFP. Los que los terminaron fueron los ministros de Hacienda. ¿Y por qué? Por esto, pues. ¿Cómo es posible que un país sea tan irracional como endeudarse para pagar pensiones y al mismo tiempo ahorre el impuesto que cobra, que permitiría perfectamente pagar las pensiones? Hay que terminar con eso. Las AFP, para mejorar, esta es la verdadera causa de las bajas pensiones y no la demografía como se argumenta. El aumento en la esperanza de vida no es un problema como lo presenta la propaganda de las AFP y otras personas, sino la mayor conquista de la humanidad. Y gracias al continuo incremento de productividad, los trabajadores activos en países desarrollados pueden mantener dignamente proporciones de adultos mayores muchísimo más elevadas que la chilena, con jornadas laborales cada vez más cortas. Para mejorar las pensiones, el Estado debe terminar con el sistema de AFP, de capitalización individual, y recuperar el impuesto al trabajo que son las cotizaciones, las que permiten duplicar hoy todas las pensiones, reducir la edad de jubilación efectiva de 70 años en la actualidad a la edad legal, de 60 para las mujeres y 65 para los hombres, la que se puede mantener hasta fin de siglo. Y reajustar las pensiones al ritmo de los salarios. En Chile las pensiones no se reajustan como los salarios, entonces la tasa de reemplazo va bajando todo el tiempo. Están pegadas en 8 UF hace 20 años. En cambio los salarios han subido un 50% en 20 años. Y permite hacer esto sin subir las cotizaciones hasta fines de la próxima década. La regla de sustentabilidad de los sistemas de reparto, estimados señores parlamentarios,
es sencilla y elegante. Basta para ello, o sea, un sistema de reparto es sustentable indefinidamente en el tiempo si se cumple la siguiente condición: que el Producto Interno Bruto de ese país crezca un poco más rápido que el número de adultos mayores. Esa es la condición de sustentabilidad de los sistemas de reparto. Si el número de adultos mayores crece a un ritmo un poco menor que el PIB, el reparto lo financia sin cambiar ni la tasa de cotización, ni la edad de jubilación, ni nada. Y si no lo cubre, se complementa la diferencia subiendo periódicamente la tasa de cotización o... exacto. Bueno, y en Chile, como tenemos sistema de reparto, va a haber que subir los impuestos periódicamente para pagar pensiones, porque las paga el fisco. Las AFP, compañías de seguro y grandes empresarios y otros que se han apropiado de las cotizaciones en forma de primas únicas de seguros y los préstamos y aportes de capital registrados en el fondo de pensiones, las compañías que se han apropiado de esto, que como decimos son principalmente 6 grupos empresariales, 6. Pretenden no devolverlo jamás, el fondo de pensiones, y aumentar las cotizaciones para hacerlo crecer todavía más. Ello constituye un abuso inaceptable, agravado por el hecho de mantener a los chilenos con pensiones miserables, como las han calificado los propios partidarios del sistema. Deben devolver íntegramente ese dinero y sus ganancias a sus legítimos propietarios en forma de aporte autofinanciado a las pensiones. ¿Qué es lo que quieren? ¿No devolver nunca el fondo de pensiones? Tienen que devolverlo, pues, íntegramente. Si es plata que se les prestó, tienen que devolverla. Eso es lo que propone la propuesta C de la Comisión Bravo, que además demuestra todas estas cosas que les he estado diciendo. El rechazo del gobierno a legislar separadamente los modestos y necesarios incrementos del pilar solidario, que inicialmente son de 9.000 pesos mensuales en promedio y se incrementa a 36.000 pesos al final en este proyecto, los deja condicionados al agravamiento de los abusos e irracionalidades antes mencionados. Por estos motivos, Senda solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados que considere rechazar la idea de legislar el proyecto referido. Terminar con la llamada capitalización individual, que consiste en el abuso de desviar una parte de los salarios a perpetuidad a los mercados financieros para disfrute de un puñado de grandes grupos económicos, al tiempo que se mantiene a los jubilados con pensiones miserables, incumpliendo el deber de cada generación de sostener con dignidad a sus mayores, terminar con esto es condición esencial para que el pueblo chileno recupere la confianza en las instituciones democráticas en tiempos peligrosos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, don Manuel, muy amable. Bueno, hay 3 expositores, como habíamos quedado de acuerdo. Ofrezco la palabra a los y las diputadas para hacerle preguntas a quienes... sí, el punto es que... como había al comienzo un buen ánimo de escuchar, les pido la alargue para terminar con las preguntas y después nos vamos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? Van a ser las 9, unos... 9:30 terminamos. 9:30 terminamos. Está preguntando el presidente, 9:30. Ya, ok. 9:30 terminamos. Okay, listo. Por favor, para... Yo, con su permiso, presidente, voy a recuperar el sombrero. Por favor. Ahí, don Manuel. Ya. Ofrezco la palabra.
¿Ahí quiere hablar? Ahí quiere empezar. ¿Mm? Ahí quiere empezar. ¿Ah? Sí, Alejandra. Yo primero quiero agradecerle a los tres porque la verdad es que hemos estado una semana el día de ayer también en sesión en la Cámara en Santiago y la verdad es que uno con cada una de las intervenciones de ustedes ha podido tener en definitiva una visión Por favor. complementaria en el caso de la académica de la Universidad Mayor como del señor Riesco. Nosotros de alguna manera nos hemos hecho una concepción ya de que este proyecto no es bueno para el país. ¿Ya? Y además con las cifras que tuvimos ayer de la Fundación Sol, en donde pudimos de alguna manera colocar los números, las cifras a cada uno de los articulados y de las propuestas que se tenían. Entonces yo creo que ha sido súper enriquecedora lo de ayer y lo de hoy. Y yo creo que sería interesante, presidente, en algún minuto de cómo hacemos complementaria la argumentación. O sea, ¿a qué me refiero? A que yo creo que yo lamento que el Ejecutivo no se abra a poder tener alternativas distintas, tener alternativas nuevas. De saber que este es un proceso que es un fracaso y lo planteó también de alguna manera la propia comisión. Entonces yo creo que sería bueno, presidente, que si pudiéramos con los dos expositores, tanto de la Universidad Mayor como el señor Riesco, complementarlo con la de la Fundación Sol y tener una argumentación mucho más dura para presentársela al gobierno y que entendiera que tiene que abrirse a alternativas distintas y al mismo tiempo el de separar, aunque incluso separando lo que tiene que ver con el pilar solidario, es pobrísimo lo que se va a hacer. O sea, a mí me preocupa que las expectativas que nosotros estamos entregando, al incluso separar el proyecto, esas expectativas no se van a cumplir porque tampoco es una gran propuesta y porque además tiene que ver con que esa propuesta, con el delta que plantea el gobierno, ese delta se va a dar en muchos años y no en la inmediatez que ellos están planteando. Así que yo solo agradecer, pero en algún minuto, presidente, no sé si me escuchó. Estoy escuchando. ¿Sí? Ya. Sí. No sé si me escuchó, me interesaría complementar lo que ocurrió ayer con la Fundación Sol, con las dos exposiciones. Eso, presidente. Ok. Tiene pedida la palabra la diputada Carol Carriola y el diputado Tucapel Jiménez y después el diputado Barros. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros expositores y a nuestra expositora, darles las gracias por estar hoy acá, por disponer de su tiempo, pedirles disculpas también por la larga espera que tuvieron. Creo que es importante hacer eco de eso. Lamentablemente a veces no calculamos bien los tiempos, pero aún así tuvieron la disposición de quedarse hasta el final y yo creo que eso es valioso porque el tema que estamos tratando es un tema de total relevancia para el país y nosotros entendemos eso y entendemos y queremos partir de una base que es y entiendo acá que al menos todos los expositores han planteado que es necesario generar un cambio al sistema de pensiones que tenemos en nuestro país. Pero lamentablemente, y ahí es donde tenemos hoy día el principal choque desde el punto de vista de las concepciones, desde donde nos estamos parando, hay quienes están diciendo con mucha fuerza, y particularmente los ciudadanos y ciudadanas que han sido precisamente quienes han vivido las consecuencias de un sistema que no es que le falte benzina, como decía su autor fundamental, sino que tiene un problema estructural y de fondo, y que tiene que ver con cómo fue concebido y para qué fue concebido. Y yo quiero tomar un elemento que me parece bien importante de nuestra primera expositora, Claudia, creo, ¿no? Claudia. Sí, Claudia, que hacía referencia a que
la capitalización individual como sistema aumenta la desigualdad en las pensiones. Y lo dijo en varias oportunidades. Lo que nos propone el gobierno no solamente es mantener la capitalización individual, sino que, tal como tú lo planteaste en tu exposición, es aumentar incluso este elemento y buscar el mecanismo de respuesta al mejoramiento de las pensiones precisamente en condiciones aledañas. Pues yo veo esto como un proyecto, una, entre comillas, reforma, que lo que hace es adornar el actual sistema, con subsidios por aquí, con ayudas por acá, precisamente para generar con eso la sensación de que estamos generando condiciones para aumentar o mejorar la pensión de las personas en términos reales. Y aquí quiero hacer una pregunta, porque yo creo que es re importante desnudar finalmente cuáles son las consecuencias reales que va a tener una propuesta como esta. Claudia nos habló de un sistema o de una propuesta de reforma regresiva, de la manera en que hoy día se está planteando. Manuel Riesco, a quien además le agradezco profundamente por su disposición, y una vez más le expreso mi absoluta admiración por el trabajo que viene desarrollando hace muchos años en esta materia, no solamente por acreditar y demostrar de que lo que todo el mundo establece a priori como un sistema que es imposible de desarrollar, él se empeña en demostrar que sí es posible desarrollar, y que es la posibilidad de pensar en un sistema de reparto, más todavía cuando nos demuestra por la vía de los hechos y con datos concretos de que el Estado chileno pone 4/5 del total de los recursos que se están invirtiendo. ¿Para qué? No para que los trabajadores y trabajadoras en Chile tengan mejores pensiones, sino que para que las AFP establezcan un mejor negocio y tengan mejores utilidades. Y ahí es como se reparten los porcentajes que ya vimos y que quedaron bastante claros, que a mí me llega a dar escalofrío y vergüenza el ver cómo aquí queda acreditado que el 27% se lo embolsan en comisiones y primas netas, que se destina solamente un 32% finalmente del total de estos recursos en un mes a las pensiones que reciben los jubilados. O sea, estamos ante una situación que es dramática. Y yo creo que desnudar lo que efectivamente hace este proyecto de ley cuando nos plantea una falsa ilusión de mejoramiento de las pensiones es relevante. Y yo quiero preguntarles si ustedes han hecho el cálculo de en lo concreto, ¿qué significa la aplicación de este proyecto? En cuanto, porque al menos nosotros en algún minuto hicimos un ejercicio básico, yo no soy economista, que tenía que ver con evaluar qué significaba el aumento del 4% en los plazos que aquí se estaban determinando. Y la verdad de las cosas es que recién un niño que tiene hoy día 8 años podría llegar a ver las consecuencias de eso en el 2060 y algo que habíamos calculado nosotros el otro día en el ejercicio que habíamos realizado. Entonces, quiero primero hacer esa pregunta y segundo, ¿qué piensan ustedes del tratamiento que se le está dando? Y quiero ponerlo sobre la mesa porque yo incluso hemos estado conversando con algunas compañeras la necesidad de que en algún minuto esta comisión de trabajo pueda sesionar de manera conjunta con la Comisión de Mujer y Equidad de Género, porque es necesario que desde la perspectiva de género, considerando que las mujeres ya estamos condenadas a tener pensiones más bajas que la de los hombres, ¿qué piensan de las medidas que están perspectivadas desde la subsidiariedad, desde la perspectiva de seguir entregando mecanismos de ayuda subsidiaria para mejorar las pensiones? ¿Cuál es el real efecto de esto, considerando que hacia las mujeres que está destinado están precisamente en los deciles más altos y probablemente son la menor cantidad de mujeres que se jubilan con la cantidad de años que hoy día se establece como requisito? Entonces, creo que ahí hay dos elementos que me parece que son importantes de reflexionar y que me gustaría que los expositores pudieran referirse a ello. Diputado. Digamos, en esta materia, sino que de muchas otras materias y ver también qué es lo que cuál va a ser el resultado efectivo de la reforma tributaria. En resumen, eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera recoger de las inquietudes un punto fundamental, y es cómo se pagan las pensiones. En ninguna parte se pagan con ahorro. En ninguna parte se pagan con ahorro. Tampoco en Chile. El ahorro no es capaz de financiar pensiones. Piensen ustedes que llevamos 30 años de experimento a este respecto, ahorrando un 14% promedio de los salarios, porque las cotizaciones al principio eran mucho más altas porque las comisiones eran más altas. Hoy día es 13, es 12,78 lo que se descuenta, era 14. Bueno, ahorrando 14%, ¿ah? ¿Perdón? No, lo que se descuenta, la cotización, eso es lo que importa, la cotización que se le descuenta al trabajador es un 12,78%, porque el 10% va al fondo de pensiones, más la comisión de la AFP, más el seguro de invalidez y sobrevivencia. Da lo mismo, pero eso es el descuento que se hace. Bueno, ahorrando eso, ¿cuánto es el aporte del ahorro al pago de pensiones? 146.000 pesos. Y 146.000 pesos, ese es el aporte autofinanciado. Y el aporte autofinanciado representa el 18% de la remuneración imponible. O sea, es nada. Imagínense ustedes que se aumenta ahora el ahorro neto, se va a aumentar 1/3, pero supongamos que se cree esto, que lo que va a ahorro neto, que van a cobrar comisión cero, por lo tanto se va a aumentar un 40%. Supongamos que se aumenta un 40% el pago de pensiones, el ahorro. Bueno, significa que la pensión, digamos, va a subir, o sea, hoy día sería, en vez de 146.000 pesos, un 40% más. Sería, ¿cuánto? 100, por ahí, ¿no es cierto? También una pensión que no funciona. Ahora, ¿cómo se pagan las pensiones? Las pensiones se pagan igual que los sueldos de los empleados públicos, pues, con impuestos. Pues. Se cobra un impuesto y se pagan los sueldos de los empleados públicos. En todas partes del mundo, también en Chile. ¿Cómo se pagan las pensiones? Se cobra un impuesto y con ese impuesto se pagan las pensiones. En todas partes del mundo, también en Chile. En Chile se pagan con cargo a impuestos generales 8 billones de pesos gasta el señor ministro todos los años en pensiones. 8 billones de pesos. ¿Y las AFP cuánto aportan al pago de pensiones? 2 billones. Estoy exagerando, 2,3 billones. Eso es lo que aportaron en el 2018. Esa es la proporción. Ahora, ¿cómo financiaron esos 2,3 billones? Las AFP, lo que aportaron a las pensiones, con el impuesto al trabajo que son las cotizaciones. Pues. Le sacaron una alita al impuesto a las cotizaciones para pagar las pensiones, lo que aportaron a las pensiones. ¿Cuánto le sacaron? Un 32%. O sea, en otras palabras, siempre, y no hay otra forma de hacerlo, las pensiones se pagan con un impuesto a los trabajadores activos. Aún más. Olvidémonos que hay un sistema de impuestos y veamos qué necesitan los pasivos. Los pasivos, ¿qué necesitan? Necesitan comer pan, ¿no es cierto? ¿Quién le va a pagar quién le va a dar el pan a los activos? No se lo van a dar los señores dueños de la AFP o de las compañías de seguro. ¿Quién se lo va a dar? Los trabajadores activos, pues. Y los servicios de salud, ¿quién se los va a dar? Los trabajadores activos, pues. Y se aumenta la proporción entre trabajadores activos y pasivos en el futuro, como esperamos que aumente y mejore, a favor, que aumente. No, pues, al contrario. Lo mejor es que haya muchos pasivos y ojalá haya menos activos que sostengan muy bien a los pasivos, pues, y eso es lo que pasa felizmente en el mundo, pues. Los esquimales no tenían excedente en la sociedad y por lo tanto los viejos se tenían que ir a morir solos. En las sociedades modernas, los países desarrollados,
una proporción de trabajadores activos trabajando jornadas más cortas sostiene al doble de adultos mayores que en Chile. ¿Y cómo lo hace? Porque destina una parte de su trabajo a sostener a sus mayores dignamente. Y eso tiene que ser, pues. Es la única manera de hacerlo. Entonces, por lo tanto, el tema este de la discusión de si el ahorro va a mejorar, el sistema de ahorro va a resolver el problema demográfico, no, él no tiene nada que ver. El problema demográfico significa que si hay más adultos mayores hay que destinarles más jornada porque tienen que comer más pan, tienen que tener más salud, todas esas cosas, pues. ¿O qué quieren? ¿Que se mueran de hambre? Por ejemplo, pues. Por ejemplo, pero que es lo mismo que pasa ahora. O si no, le dan pensiones de hambre, pues. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pagarle y darle buenas cotizaciones. Ese es el deber de cada generación, es sostener dignamente a sus mayores, pues. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, y eso con ahorro no se hace, sino que se hace ¿cómo? Se hace con reparto. Ahora, para esto, para mejorar las pensiones hoy, que es lo que se necesita y es el problema que tenemos, se necesita mucha plata, como dijo un experto en pensiones que trajeron la AFP hace unos meses atrás. Él mismo dijo, mire, para mejorar las pensiones en Chile se necesita mucha plata. Porque hay que mejorar las pensiones de los jueces, hay que mejorar las pensiones de los ingenieros, especialmente las de las mujeres, hay que mejorarlas más que al resto, hay que mejorar las pensiones, y eso necesita mucha plata. Más o menos hay que duplicar el gasto en pensiones contributivas, más o menos hay que duplicarlo. ¿Y de dónde van a sacar la plata? Pregunto yo y preguntó ese caballero que trajeron las mismas AFP a un seminario que hicieron a todo trapo en el Sheraton. ¿Y qué contestó él? Hay que incluir, le dijo, al sistema chileno el pilar que le falta, pues. ¿Y cuál es el pilar que le falta? El reparto, pues. ¿Dónde está la plata? En las cotizaciones, pues. Ahí está la plata, pues. Con las cotizaciones actuales se puede duplicar las pensiones, porque se recaudan 600.000 millones todos los meses. ¿Y cuánto se paga en pensiones? Se paga, o sea, el aporte que hacen la AFP a pensiones son 200.000, pues. Eso. Entonces, ahí está la plata, y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que el país va a tener que hacer, pues si quiere resolver este problema. Y si no resuelve este problema, ¿qué es lo que se va a poner en cuestión? El sistema democrático, pues, estimados señores parlamentarios. Es decir, si no resolvemos este problema, ¿qué es lo que se desprestigia? El sistema democrático, porque ¿cómo va a aceptar un pueblo que le estén cobrando a sus trabajadores activos una tasa de cotización supuestamente para solventar pensiones y se las lleven 6 compañías de seguro, pues, y no las devuelvan más, pues, porque ya pasaron a la propiedad de ellos? Si ese es el negocio que hay ahora, pues, ese es el negocio, y vean las cifras, pues, cuánta plata se llevó el Consorcio Nacional de Seguro, que es el que más se ha llevado plata. ¿De qué grupo es? Del grupo, no sé, todos sabemos quién es. ¿Cuánta plata se ha llevado? ¿Cuántos miles de millones de pesos, cuántos billones de pesos se ha llevado a su propiedad? ¿Cuánto se ha llevado el grupo Excorbanca? Que cuando entró en falencia, que es el sexto grupo que más se lleva, que cuando entró en falencia tuvo la Cámara de la Construcción que hacerse cargo de las pensiones vitalicias, porque si no el desprestigio para el sistema de FP iba a ser tan grande que se iba a terminar todo. ¿Fue así o no fue así? Así fue, pues. ¿Cuánto se ha llevado el grupo Mate en el Vice? ¿Cuántos billones de pesos se ha llevado el grupo Mate en el Vice? Que es el número 5. ¿Y cuánto se ha llevado el grupo Penta, que es el tercero? Los otros 2 de los 6, ¿quiénes son? MetLife, una compañía de seguro norteamericana, y el grupo Principal. Entre esos 6 se llevan 2/3 de la mitad de las cotizaciones. La mitad de las cotizaciones que se apropian todos los meses en propiedad plena a las compañías de seguro, pues. Porque esa es la vía por la cual sacan la plata. Ese es el negocio aquí, pues. Entonces, ¿cómo aceptar un pueblo que tengan con pensiones de hambre a sus viejos mientras se están llevando la plata de esa manera, pues? Es un escándalo. Y tampoco beneficia a las pymes, pues, porque a las pymes no les llega nada. Si a los únicos que les llegan son estos 6 grupos, pues. Estos financian lo que quieren con esto. Y el resto, ¿qué pasa con ellos? Hay que terminar esto.
Y terminarlo no cuesta nada, porque como decía Claudia, aquí hay muchos países que han terminado con esto. Se termina nomás, pues. ¿Y qué pasa con el fondo de pensiones y la propiedad del fondo de pensiones? Hay que devolvérselas de sus dueños, pues. Hay que devolvérselas, por supuesto que hay que devolvérselas hasta el último peso, pues. Pero lo que hay que hacer es recuperar las cotizaciones que se están llevando en este momento un grupo de 6 grupos económicos a costa de los trabajadores chilenos y las pensiones de hambre de los viejos. Muchas gracias, Manuel. Diputado No, Barros. solamente decirle, Alemania, cotización 19.6, sistema reparto, van